En la fría sala del ayuntamiento huele a moho y a tinta de tintero. En una tabla de roble cuelgan las normas. Ventilar las mazmorras, repartir ropa limpia, prohibir los espectáculos. Sobre la mesa cae un folleto nuevo que promete verdades rápidas a través del cuerpo. A la multitud le gustan estas páginas. Prometen un camino corto hacia la culpa. La oficina ve otra cosa. Cuando el cuerpo se convierte en prueba, el derecho muere, y la ciudad paga con leña, guardias y hojas funerarias. Hola a todos. Escribidnos desde qué ciudad y país estáis viendo este episodio y qué temas sobre la mecánica del tribunal os parecen especialmente importantes. Dejad un comentario, ya que nos ayuda a construir la siguiente línea de investigación. Que disfrutéis escuchándolo. La leyenda asegura que las pruebas rituales revelaban la verdad mejor que cualquier documento. La crónica responde con listas, estatutos municipales, libros de multas, formularios de interrogatorios, instrucciones para guardias y médicos. A finales del siglo XV, los tratados impresos sobre signos y marcas empujan al tribunal hacia procedimientos sexualizados. La fisiología se convierte en una carta de sospechas y el examen en un escenario. En los protocolos, esto se lee como una epidemia de espectáculos. En los estatutos, como algo contra lo que hay que luchar de manera económica. El examen, si es inevitable, debe ser realizado únicamente por matronas y médicos. El resultado debe registrarse de manera seca y sellarse. No se debe exhibir el cuerpo. Cualquier detalle que pueda incitar a la multitud debe eliminarse de los informes. Así comienza el primer giro, de la escena al procedimiento. El segundo giro viene por parte del gran derecho. En el año 1532, el Código Imperial de Carlos de Vlov exige un conjunto de pruebas, limita la tortura y lleva el juicio al papel. Las ordenanzas municipales se adaptan. Prohíben interpretar las enfermedades como marcas demoníacas. Introducen dictámenes médicos con la obligación de distinguir la patología de la superstición. Prescriben exámenes a puertas cerradas sin hombres. Establecen la responsabilidad del funcionario por la humillación. En los libros de multas se multiplican las anotaciones sobre el castigo por denuncias falsas, con detalles jugosos. El papel aprende a apagar la excitación. El tercer giro es económico. La escena sexualizada es barata para el oído y ruinosa para la ciudad. Cada prueba atrae guardias nocturnas, multitudes a las puertas de la prisión, interrupciones en el mercado, peleas en los baños. Las estimaciones muestran que cuando el tribunal se limita a lo establecido en el formulario, se reducen los gastos imprevistos y disminuye el número de represalias arbitrarias. Por lo tanto, los estatutos introducen normas aburridas, pero estrictas. Horarios para mujeres en los baños con una administradora y una lista de contraindicaciones. Juramentos de las matronas de no convertir el procedimiento en un espectáculo. Instrucciones para los guardias sobre cortinas, ropa limpia, puertas cerradas,
multas por pruebas públicas con agua, agujas y quemaduras. No se trata de un impulso humanista, sino de un instinto administrativo. El orden es más barato que la pasión. Mientras tanto, el carisma impreso de los martillos no desaparece. Los folletos enseñan a mirar no los documentos, sino el cuerpo. A los guardias y a los jueces inferiores les resulta más fácil copiar la escena que reunir pruebas materiales. La ciudad responde con logística. Los secretarios del ayuntamiento reciben nuevos formularios en los que se prohíben las descripciones corporales que no tengan valor probatorio, los médicos, tablas de síntomas y anotaciones obligatorias sobre cicatrices y quemaduras artesanales, para que no se confundan con marcas. Las matronas reciben registros con los pagos y la obligación de guardar los informes bajo llave. Las comadronas son llamadas como expertas solo en el marco de una comisión femenina. Los hombres no están admitidos en estos actos. Los resultados se escriben con palabras sin léxico provocativo. Esta disciplina del lenguaje funciona como un bozal para la multitud. La fiebre política de la época añade presión. Los predicadores de diferentes bandos reducen gustosamente la culpa al cuerpo, distribuyen folletos con pruebas rápidas y empujan hacia el carnaval. Las autoridades municipales responden con lentitud. Los casos en los que el cuerpo se considera prueba se someten a una verificación adicional. Se posponen hasta que se recopilen pruebas materiales, testigos, cartas, recibos de deuda y registros de ruta de la guardia. En los registros aparece una columna sobre el dictamen médico, redactado sin humillación y adjunto al expediente. Junto a él, una nota que indica que los rumores no se han confirmado. Allí donde se respeta esta aburrida mecánica, disminuye la proporción de casos de la multitud. Es importante recordar que el libro impreso, famoso por ser un martillo, no era ley. Funcionaba como un teatro para la imaginación. La ley permanecía en los códigos imperiales, los estatutos municipales y el procedimiento canónico romano. 2 testimonios, pruebas materiales, admisibilidad de la tortura, solo en caso de acumulación de pruebas graves, y ninguna verdad a través del examen público del cuerpo. Allí donde el tribunal seguía el libro de escenas, comenzaban los disturbios. Allí donde seguía la aburrida logística del papel, la ciudad sobrevivía. Las mujeres profesionales son el escudo silencioso de este giro. Las matronas y las comadronas de varias ciudades figuran en las listas de auxiliares del tribunal. Sus juramentos prohíben el espectáculo y obligan a vestir y cubrir. Su lenguaje es breve, médico, con listas y contraindicaciones. Traen a la sala los hábitos de las enfermerías y los baños. Puertas cerradas, telas limpias, ausencia de comentarios sobre costumbres. Esta capa de práctica expulsa la sexualización del proceso desde dentro, no con palabras, sino con el orden. Sí, se produjeron abusos de poder. Los funcionarios se acercaban al escenario. Los guardias jugaban con la multitud. Los predicadores incitaban. En los protocolos esto queda registrado como hechos contundentes. Pero, junto a ellos hay correcciones. Prohibiciones de pruebas públicas, multas a los guardias por violar las normas de decoro, nuevos formularios sin lenguaje corporal,
prescripciones sobre comisiones femeninas e inspecciones a puerta cerrada, gastos en cortinas y ropa limpia. Estas aburridas líneas son un verdadero contraataque. En ellas se percibe el pulso del orden público. A principios del siglo XVI, hay dos conjuntos de sellos sobre las mesas del ayuntamiento. Uno enseña a ver las marcas, el otro a recopilar datos. La lucha se libra por segundos. ¿Quién llegará primero a la sala? ¿El folleto con la escena? ¿O el secretario con el formulario? Cuanto más a menudo gana el segundo, menos se convierte el cuerpo en prueba, y menos paga la ciudad por la pasión. El mito de que los rituales revelan la verdad se desvanece junto al documento, el procedimiento y las pruebas. El final no es espectacular, pero sí claro. El tribunal se abstiene de intervenir y la ciudad se despierta sin multitudes ante las puertas de la prisión. En los cuadernos de guardia se anota: puertas cerradas, cortinas intactas, informe de la matrona sellado, documentos recogidos, pruebas descritas, testigos avisados. Esta es la victoria. No es ruidosa, pero funciona. El derecho vive donde se basa en el papel, no en el cuerpo ajeno. A continuación, la rutina burocrática aleja lentamente el proceso de la escena. En los registros del ayuntamiento aparecen formularios en los que se enumeran de antemano los cargos y los límites para cualquier examen físico. Solo matronas adultas bajo juramento. Solo una habitación cerrada. Solo ropa limpia. Solo una descripción seca sin detalles que puedan convertir el procedimiento en un espectáculo. El guardia firma por las cortinas y porque la puerta se mantuviera cerrada. El escribano se encarga de que no haya palabras incendiarias en el acta. El médico se encarga de la tabla de síntomas y de distinguir las cicatrices artesanales de las marcas supersticiosas. Este lenguaje parece rígido, pero es precisamente el que corta el paso a la multitud, a la que le gusta creer que la verdad se esconde en la piel. En las antiguas tierras imperiales, el primer antídoto eficaz son los códigos penales, que llevan el derecho al papel. En 1507, el Código de Bamberg exige un conjunto de pruebas y precaución con la tortura, y un cuarto de siglo más tarde, el Código Imperial de la época de Carlos V, la Carolina de 1532, establece un marco aún más estricto. La tortura solo es admisible en casos graves y no debe sustituir a las pruebas. Los estatutos municipales responden con una adición: la prohibición de las pruebas públicas, la obligación de contar con un informe médico sin espectáculo, la responsabilidad del funcionario por la humillación, las puertas cerradas durante los exámenes, el juramento de las matronas de no convertir el procedimiento en un espectáculo. En los libros de multas se multiplican las líneas sobre el castigo por denuncias falsas con detalles jugosos. En los presupuestos aparecen los gastos en cortinas, ropa limpia y el pago de comisiones femeninas. Estos gastos solo parecen extraños a quienes no tienen en cuenta los gastos de la multitud. Paralelamente, los folletos impresos de finales del siglo XV no desaparecen de las mesas. El tratado que asegura que las señales en el cuerpo revelarán la verdad viaja más rápido que cualquier protocolo.
Se lee en las encrucijadas, se cita en las tabernas, se pasa a los jueces inferiores. Al mismo tiempo, en los estatutos aparecen contramedidas recopiladas a lo largo de todo el procedimiento canónico romano. Un mínimo de 2 testimonios coincidentes, prioridad de las pruebas materiales, cartas, recibos de deuda, registros de ruta de la guardia, confrontaciones, dictamen médico, sí. Exhibición pública, no. En algunas ciudades, esto se consolida con horarios femeninos en los baños, con una administradora y contraindicaciones detalladas. En otras, con un protocolo de examen al que no se admiten hombres y en el que cualquier detalle anatómico se sustituye por una fórmula neutra. El aburrimiento se convierte en un escudo. Detrás de este movimiento no solo están los abogados, sino también los economistas. La escena sexualizada es cara. Multitudes a las puertas de la prisión, guardias nocturnas, interrupciones en el comercio, cancelaciones de ferias, peleas en los baños, gastos repentinos en leña y seguridad. En los presupuestos, esto se ve como una grieta que se extiende. Cuando el proceso se mantiene en formas secas, los gastos disminuyen. Cuando el cuerpo se convierte en prueba, los presupuestos se disparan. Por eso, los ayuntamientos empiezan a rendir cuentas no con sentencias sonoras, sino con el porcentaje de casos que se mantienen alejados del espectáculo y el tiempo, hasta el resultado final, si hay pruebas materiales. Las crónicas lo registran sin dramatismo. El orden cuesta menos que la pasión. Mientras tanto, el clima político es inestable. El papel papal de finales de la década de 1400 del siglo XV empuja a algunos inquisidores, y el libro impreso de 1487 da rienda suelta a la fantasía sobre las marcas. Pero incluso entonces, los tribunales locales a menudo silencian este carisma. Hay protocolos en los que se indica que a un conocido celoso se le indicó la puerta por violar las normas de decoro e intentar montar una escena. Hay registros municipales de comadronas cuyos juramentos prohíben expresamente la participación en pruebas, así como el desnudo sin necesidad médica. Hay estatutos de barberos en los que el examen se limita a una lista de síntomas y a la obligación de cubrir el cuerpo. Estos estatutos no discuten con los tratados con elocuencia, los neutralizan con la logística. El reino francés tiene su propio ritmo de escritura. Las ordenanzas de mediados del siglo XVI ponen en orden el lenguaje judicial, y los reglamentos penales reales posteriores consolidan un procedimiento que no tolera el carnaval. En el intervalo, las decisiones parlamentarias actúan contra las pruebas flotantes y otras pruebas porque empujan al desorden y no a la verdad. En las ciudades del norte del imperio y en los estatutos comunales italianos se encuentran las mismas medidas: exámenes a puerta cerrada, comisiones de mujeres, sanciones por descripciones corporales que no tienen valor probatorio y formularios médicos en los que se distinguen claramente las cicatrices y quemaduras artesanales, para que la guardia no confunda las huellas de la máquina con la marca. La línea general es la misma en todas partes. El procedimiento desplaza a la escena. Varias décadas más tarde,
La voz contra la tortura y contra el teatro corporal suena desde los gabinetes teológicos ya como una crítica racional. En el año 1631 se publican unas páginas en las que se analiza punto por punto la perversidad de las confesiones obtenidas a través del dolor, y se describe cómo la escena engendra la mentira. Estos libros no se basan en la misericordia, sino en las estadísticas de los fracasos. Las confesiones no confirmadas por pruebas materiales y testigos se derrumban en las apelaciones. Las oficinas municipales no toman de ellos un eslogan, sino un método. Prioridad de las declaraciones y los objetos coincidentes. La parte médica, solo bajo sello. La humillación, igual al riesgo de anulación de la sentencia y multa al funcionario. En varios lugares, se prohíbe por orden discutir públicamente la fisiología de los acusados en la sala, y se ordena a los secretarios que tachen cualquier lexema que incite sin demostrar. La multitud no se rinde. Los predicadores de diferentes bandos reducen gustosamente la culpa al cuerpo. Reparten folletos con pruebas rápidas y llaman al espectáculo. La respuesta de las ciudades es la ralentización y la disección. Los casos en los que el cuerpo se considera prueba reciben automáticamente un filtro adicional, una comisión de mujeres, una tabla médica de síntomas, la recopilación de pruebas materiales y rutas. Cuando en un segundo momento se presentan cartas, deudas, libros de cuentas, la sala se desinfla por sí sola. Se le quita el oxígeno al espectáculo. E incluso si la sentencia es severa, se basa en objetos y testimonios, no en la vergüenza. En estos cambios se oye constantemente el susurro de la red profesional femenina. Las matronas, las comadronas y las curanderas se incluyen en las listas de ayudantes del tribunal con juramentos de vestir y cubrir, no permitir la entrada a extraños, no escribir con lenguaje excitante, distinguir entre enfermedad y señal. Su remuneración se incluye en el presupuesto, sus nombres en el registro y sus informes en un cofre con sello. A través de esta red, la política de la decencia se convierte en técnica. Allí donde existe, la sexualización del tribunal se apaga como el fuego al que se le ha quitado el aceite. Los abusos de poder siguen ocurriendo. En algún lugar, la guardia juega con la multitud. En otro, un funcionario empuja el asunto hacia el escenario. En otro, un predicador incita. En los protocolos, esto queda registrado como hechos opresivos. Junto a ellos se encuentran las correcciones, la prohibición de las pruebas públicas con agua y agujas, las multas por violar las normas de decoro, los nuevos formularios que eliminan las descripciones corporales, los relojes y las comisiones femeninas, los gastos en cortinas y ropa blanca. El tribunal no se vuelve justo automáticamente. Cada día rechaza la tentación del teatro, comprobando al final del día que las puertas estaban cerradas, el acta redactada con sequedad, el informe sellado, las pruebas embaladas y los testigos avisados. A principios del siglo XVII, en algunos lugares aún prevalece el folleto con la escena, en otros, el secretario con el formulario. Donde prevalece el primero,
La ciudad se acuesta con el ruido de las puertas de las mazmorras y los destellos del mercado. Donde impera el segundo, la mañana comienza con una tranquila lista de tareas y una pulcra columna titulada Sin espectáculo. El mito de que los rituales revelan la verdad sigue circulando por las ferias, pero junto a él yace un documento: el procedimiento y las pruebas. Son ellos los que lentamente arrebatan el derecho de las manos de aquellos que están acostumbrados a llamar prueba al cuerpo. Y aunque el final de esta historia siempre carece de aplausos, es comprensible. Un tribunal que se abstuvo de intervenir y una ciudad que despertó sin multitudes. Más adelante, la mecánica del derecho endereza los hombros a través de nimiedades que, a primera vista, no merecen tinta. En los registros de las prisiones aparecen líneas separadas sobre la entrega de ropa limpia antes del traslado, en los horarios de los baños, horas para mujeres con una administradora que lleva un manojo de llaves, y una lista de contraindicaciones en el cinturón, en los libros de los médicos de la ciudad, formularios donde las cicatrices de los artesanos, quemaduras de hornos y marcas de telares se describen de forma neutra, para que los guardias no confundan las huellas del trabajo con las marcas de los folletos. Los mismos formularios obligan al médico a escribir sobre mareos, desmayos, inflamaciones crónicas y otras afecciones que los predicadores posteriores denominan indicios de brujería, y que los estatutos municipales ordenan considerar enfermedades. La exploración, si es inevitable, se rige por unas normas. Solo matronas adultas bajo juramento, una habitación cerrada, cortinas y una descripción breve y seca, sin vocabulario, que pueda convertir el procedimiento en un espectáculo. El guardia firma detrás de las cortinas. El escribano se encarga de que el acta no contenga elementos pintorescos. El médico, de la tabla de síntomas y de distinguir la patología de la superstición. Este lenguaje suena rígido, pero es precisamente el que corta el paso a la multitud, a la que le gusta creer que la verdad se encuentra en la piel. Antes de la era de la imprenta, las controvertidas pruebas actuales ya habían pasado su apogeo. A principios del siglo XIII, el Concilio General prohibió al clero participar en los juicios de Dios, y las antiguas pruebas con agua hirviendo y hierro quedaron relegadas a las crónicas. La paradoja es que, varios siglos después, algunas ciudades volvieron a sucumbir a la tentación del espectáculo, solo que ahora el espectáculo era una pericia sexualizada. Un folleto impreso de finales del siglo XV daba voz a esta tentación, que se propagaba fácilmente por los mercados y las tabernas. En respuesta, la burocracia construye un dique de aburridos papeles. Los exámenes se delegan a comisiones femeninas. La guardia se encarga de cerrar las puertas, y los informes se guardan bajo llave. Allí donde el dique aguanta, el tribunal sigue siendo un tribunal. Allí donde se rompe, comienza la feria del dolor. Los grandes marcos legales empujan a las ciudades hacia el papel. En 1507, el Código de Bamberg exige un conjunto de pruebas y precaución con la tortura. Un cuarto de siglo después,
El Código Penal Imperial de la época de Carlos V, el Carolina de 1532, establece que la tortura solo es admisible en circunstancias muy graves y no puede sustituir a las pruebas. Junto a estas disposiciones, en las ordenanzas municipales aparecen ramificaciones concretas: la prohibición de las pruebas públicas con agua, agujas y quemaduras, la obligatoriedad de los dictámenes médicos sin humillaciones, la presencia de comisiones de mujeres en los exámenes, multas a los funcionarios y guardias por violar las normas de decoro, una partida presupuestaria específica para cortinas y telas limpias. Esto parece una regulación insignificante, hasta que se ve que es precisamente lo que apaga el fuego avivado por los martillos impresos. Cuantas más tramas tiene el procedimiento, menos espacio hay para la escena. El papel real francés sigue su curso. En 1539, la ordenanza sobre la correspondencia y los tribunales hace hincapié en la naturaleza escrita del proceso y en la obligación de conservar los documentos para que la palabra en el mercado no sustituya a la palabra en el protocolo. En las décadas siguientes, las decisiones parlamentarias recortan las pruebas que no conducen a la verdad y aumentan el desorden. En los estatutos comunales italianos también se observan restricciones: inspecciones a puerta cerrada, prohibición de la presencia masculina, léxico médico seco en lugar de imágenes, y la exigencia explícita de separar el fiebre de la multitud del derecho municipal. En las ciudades imperiales del norte, los mismos motivos se expresan de otra manera, pero el objetivo es el mismo: devolver el procedimiento a las pruebas materiales, las cartas, los libros de deudas, las rutas de la guardia y 2 testimonios concordantes, alejando a la sala de la visibilidad en el cuerpo ajeno. La economía confirma el instinto jurídico. La escena sexualizada es barata para el oído y ruinosa para la ciudad. Cada prueba conlleva guardias nocturnas, multitudes a las puertas de la prisión, peleas en los baños, interrupciones en el mercado, gastos imprevistos en leña e incienso, visitas de médicos y barberos. En los presupuestos, esto se ve como una grieta que se extiende. Cuando el proceso se mantiene en formas secas, se reducen los gastos imprevistos, disminuye el número de represalias arbitrarias y las demandas por humillación. Es por eso que los consejos de las ciudades comienzan a rendir cuentas no con sentencias solemnes, sino con el porcentaje de casos retenidos del espectáculo y el tiempo hasta el resultado, si hay pruebas materiales. Las crónicas lo registran sin dramatismo. El orden cuesta menos que la pasión. Y no se trata de una abstracción. Las ferias comerciales se suspendían con menos frecuencia. Los talleres artesanales cerraban menos, por si acaso había disturbios. Y los guardias de las puertas volvían a su rutina habitual, en lugar de hacer guardias nocturnas por motivos morales. Sin embargo, el carisma impreso de los martillos no desaparece. Los folletos enseñan a mirar no los documentos, sino el cuerpo. Y en las ciudades siempre hay funcionarios a los que les resulta más fácil copiar la escena que redactar el acta.
Entonces entra en juego la logística. Los secretarios reciben nuevas plantillas de actas sin léxico corporal. A los médicos se les entregan tablas de síntomas con indicación de lesiones profesionales para no confundirlas con marcas. Las matronas se inscriben en registros con remuneración y la obligación de conservar los informes bajo sello. Las comadronas solo son llamadas como parte de una comisión femenina. Los hombres no están admitidos en este acto. Las discusiones públicas sobre la fisiología de los acusados están prohibidas bajo pena de multa y destitución. Este lenguaje disciplinario funciona como un bozal para la multitud. Cuanto más seco es el protocolo, menos oxígeno hay en la escena. El clima político es frágil. Los sermones reformistas y contrarreformistas atribuyen gustosamente la culpa al cuerpo y reparten folletos con pruebas rápidas. En respuesta, las autoridades municipales introducen una ralentización. Los casos en los que el cuerpo se considera prueba reciben automáticamente un filtro adicional. Una comisión de mujeres, un cuadro médico, la recopilación de rutas y pruebas materiales. Si después de esto se presentan cartas, deudas, notas administrativas y los rumores no se confirman, la sala se desinfla por sí sola. Se le quita el oxígeno al espectáculo. A veces esto conduce a la absolución. A veces a una sentencia diferente basada en los hechos. Pero en ambos casos el tribunal toma una decisión basada en el papel, no en la vergüenza. Es difícil sobreestimar el papel de la red profesional femenina en este giro. Las matronas, las comadronas y las curanderas urbanas se incluyen en las listas de ayudantes del tribunal. Sus juramentos prescriben por separado la prohibición del espectáculo, la obligación de vestir y cubrir, un vocabulario neutro para las descripciones y la capacidad de distinguir entre la enfermedad y la señal, para que la pasión no se haga pasar por la verdad. Sus nombres aparecen en las cuentas, los informes en cofres sellados, y su presencia en la sala cambia el tono, porque trae consigo los hábitos de las enfermerías y los baños, instrucciones breves, tela limpia, puertas cerradas, ausencia de comentarios sobre costumbres. Esta es una silenciosa contraofensiva contra la fantasía impresa. No hay discursos grandilocuentes, sino técnicas de decoro. Los abusos de poder siguen siendo un hecho social. En algún lugar, la guardia juega con la multitud, en otro, un funcionario empuja el asunto hacia el escenario. En otro, un predicador incita. En los protocolos, esto se ve en forma de multas, destituciones, anulaciones en las instancias superiores. Prescripciones para el futuro. Tras cada ruptura, aparecen las costuras. La prohibición de ensayos ante el público, una sala separada bajo llave, un formulario en el que los detalles corporales se han suavizado hasta convertirse en palabras neutras, una resolución sobre los horarios femeninos en los baños para las necesidades del tribunal, y la prohibición de inspecciones sorpresa, sin citación previa. El tribunal no se vuelve justo automáticamente. Registra la memoria muscular de la ciudad,
que cada día rechaza la tentación aguda del teatro con procedimientos y responsabilidad. A principios del siglo XVII se oyen dos ritmos. En algunos lugares gana el folleto con la escena, y la ciudad se acuesta con el ruido de las puertas de las mazmorras. En otros, gana el secretario con el formulario, y la mañana comienza con una tranquila lista de tareas en la que se indica: las puertas estaban cerradas, el informe de las matronas estaba sellado, las pruebas estaban descritas y los testigos habían sido avisados. A largo plazo, es precisamente el segundo ritmo el que experimenta las oleadas estacionales de la pasión. El mito de que los rituales revelan la verdad permanece en la memoria popular. El documento Procedimiento y Testimonios permanece en los cofres. Cuando, años más tarde, se abren estos cofres, las voces de la ciudad suenan secas y aterradoras. No porque describan el dolor, sino porque muestran lo rápido que muere el derecho allí donde el cuerpo se convierte en prueba, y lo lento y obstinado que es su regreso cuando el papel corta el espectáculo. Al final de cada semana laboral, el secretario coloca los expedientes sobre la mesa de manera que los primeros sean aquellos en los que alguien intentó convertir el cuerpo en prueba. En una pila aparte se colocan los actas de las comisiones de mujeres con sellos, a las que se adjuntan hojas de los carceleros sobre cortinas y ropa limpia, junto con formularios de médicos con tablas de síntomas y notas sobre cicatrices artesanales. Más adelante se encuentran las cartas, los recibos de deuda, los registros de los guardias sobre las rutas, los inventarios de bienes y las listas de transacciones en los mercados. Cuando todo este conjunto se une en un patrón único, se hace evidente por qué la escena fallaba cada vez. La inspección lo confirma. El cuerpo no habla, solo respira y duele. El registro de la guardia muestra dónde estaba la persona a la hora indicada. El libro de deudas explica por qué la enemistad entre vecinos se convirtió en una denuncia. El libro de ingresos de la iglesia confirma las rutas y las fechas. Los testigos discrepan en los detalles jugosos y coinciden en las minucias cotidianas. De esta aburrida complejidad surge la conclusión. El ritual no revela la verdad, solo agita a la multitud, y la verdad la saca a la luz, un procedimiento que no busca el espectáculo. Los registros de la prisión cambian su ritmo en paralelo. Antes de la etapa se entrega ropa limpia para que nadie pueda decir que se ha humillado al preso. Si es necesario realizar un registro, el guardia afirma que se ha cerrado la puerta y no se ha permitido la entrada a personas ajenas. Las matronas entregan un informe sin pitoresco y con una lista de contraindicaciones para que ninguna pasión se disfrace de celo por la verdad. Los baños llevan un cuaderno separado de horas de servicio, donde se asignan ventanas para mujeres con una administradora que lleva las llaves y una lista de prohibiciones en el cinturón. No se trata de virtud, sino de orden, tensado como una cuerda sobre la plaza, para que a nadie se le ocurra dar una lección.
sobre el dolor ajeno. En los tribunales municipales del Imperio del Norte, los secretarios aprenden a escribir como si fueran a ser examinados dentro de 10 años. Solo hechos, solo confirmaciones mutuas, solo lo que se puede comparar. El Código de Bamberg de principios del siglo XVI y la Carolina Imperial de mediados del mismo siglo se convierten en la columna vertebral que impide que la escena se salga del protocolo. La tortura solo es admisible cuando hay pruebas graves, la repetición es limitada, la confesión sin confirmaciones objetivas no se considera suficiente, las enfermedades no son signos, las cicatrices artesanales no son marcas, y la anatomía no se convierte en la clave de la culpabilidad. Bajo estos marcos, las ciudades escriben lo suyo. La prohibición de las pruebas flotantes y otras pruebas. La responsabilidad de la guardia por la decencia. Las comisiones femeninas para los exámenes inevitables. Las multas severas por las descripciones corporales que no tienen valor probatorio. En los presupuestos aparecen líneas extrañas, cortinas, paños limpios, pago a matronas. Pero son precisamente estas líneas las que compensan los gastos más costosos del desorden. En los parlamentos franceses se desarrolla una lógica propia. Las ordenanzas sobre la escritura y los tribunales ordenan custodiar los actos como si fueran almacenes de pan. Sin ellos, cualquier plaza se convierte en tribuna, y la tribuna en prueba. Las decisiones de los parlamentos eliminan las pruebas que exacerban la confusión y no permiten un resultado fiable. En las ciudades italianas, el derecho comunal se enfrenta a los mismos obstáculos. No discutir la fisiología en la sala, no permitir que los hombres asistan a los exámenes, no sustituir las pruebas materiales por etiquetas, no permitir acciones ejemplares bajo la observación del pueblo. Idiomas diferentes, un mismo objetivo. Devolver al tribunal a las cosas, al papel y a las voces, por las que se puede responder a la luz del día. Mientras tanto, los economistas siguen contando. En un año en el que ha habido más escenas, multitudes han pasado la noche a las puertas de la prisión. Se ha consumido más leña de lo normal. El pan se encarece debido a la suspensión de las ferias. Aumentan las quejas de los artesanos por los paros, y los carceleros piden complementos por las guardias nocturnas. En un año en el que se apagaron las luces de la entrada, los presupuestos son más ajustados, los informes más breves, los jueces llaman menos a la guardia para construcciones extraordinarias, y las tiendas solo cierran los días festivos. En las crónicas esto parece sencillo, pero suena firme. El orden es más barato que la pasión. La contabilidad es más precisa que el panfleto. Y es precisamente la contabilidad la que coloca los ladrillos en el muro que separa la sala de la plaza. Mientras tanto, los predicadores no se rinden. Están dispuestos a explicar la culpa a través del cuerpo y llaman a la verificación, donde en lugar de pruebas hay humillación. A veces logran presionar a los guardias y a los escribanos subalternos, y entonces en los protocolos aparecen líneas sobre fallos y castigos. Destituido por violar las normas de decoro, multado por intentar probar en la puerta. Suspendido por descripciones corporales que no tienen valor probatorio. Junto a ellos hay nuevos formularios, casillas vacías para lo que antes se describía
bellamente, y campos subrayados para lo que sirve de prueba. Cartas, objetos, deudas, rutas. Así, el papel no discute, sino que aprende a no dejar lagunas. La red profesional femenina en estas páginas es como las fregonas y las llaves, invisible en las historias, indispensable en el trabajo. Las matronas y las comadronas se incluyen en las listas de ayudantes del tribunal. Sus nombres llevan juramentos de vestir y cubrir, no admitir a los superfluos, no escribir con léxico excitante, distinguir entre enfermedad y señal. Las tablas médicas se completan con ejemplos de lesiones laborales, quemaduras de hornos, cortes de tejedores, callos de curtidores. Con estas listas, los guardias dejan de ver en las cicatrices letras demoníacas y los jueces, en la anatomía, una carta de pruebas. Allí donde estas prácticas se han arraigado, el caso se extingue antes de que la galería de testigos tenga tiempo de reunirse en la plaza. A veces, en los expedientes se encuentran raros finales casi felices. Una mujer a la que intentaron someter a una prueba con historias sobre marcas abandona la sala porque los actas de las matronas y la tabla médica no confirman el mito, y las cartas y los registros de deudas conducen al conflicto real. Una disputa sobre un campo, una herencia, suministros de sal impagados. Entonces, la sentencia recae sobre otro participante adulto, aquel que sustituyó la deuda por la calumnia. No es una victoria sobre la época, es una reparación local del mundo, pero es precisamente a partir de estas reparaciones que se forma una tendencia. La escena pierde allí donde el papel primero cierra la puerta y luego expone los hechos ante el tribunal. A principios del siglo XVI, a la pesadez del papel, se suma la crítica racional de la tortura y las confesiones rápidas. Sobre las mesas de los jueces hay hojas en las que se explica punto por punto por qué el dolor engendra mentiras y el espectáculo, multitudes, y por qué una confesión sin objetos, testigos ni coincidencias de rutas no vale la pena el esfuerzo dedicado a los interrogatorios nocturnos. Estos argumentos no se incorporan a la práctica como eslóganes, sino como apelaciones rechazadas. Los casos en los que se sustituyó la prueba por la vergüenza se derrumban en las altas esferas. Después de cada fracaso de este tipo, se reescriben las instrucciones para los guardias, se reimprimen los formularios, se vuelve a formar a los escribanos y se vuelven a entregar a las matronas las listas de contraindicaciones. Paralelamente hay otro freno: las inspecciones reales e imperiales. Los enviados encargados de revisar los documentos no se interesan por la historia, sino por si la puerta de la sala de interrogatorios está cerrada, si el sello de la matrona está en su sitio, y si se han eliminado de los actas las palabras que exciten en lugar de probar. La ciudad no aprecia estas visitas, pero sin ellas la costumbre de la escena regresa más rápidamente. Un año después de la inspección, en los presupuestos vuelven a aparecer menos
noches en la cárcel. Y en los libros de multas hay más líneas sobre el castigo por probar con agua, agujas o pesar en la plaza. Esta es la memoria administrativa. No es duradera, pero es tenaz. Mientras tanto, el folleto impreso, que en su día prometía un camino sencillo hacia la verdad a través del cuerpo, sigue pasando de mano en mano como un juguete mágico. No desaparece, pero se desvanece allí donde el formulario se ha convertido en una costumbre. El secretario del ayuntamiento elige qué se pondrá primero sobre la mesa, si la escena o el procedimiento, y cada vez más a menudo se pone primero el procedimiento. Los guardias saben que las cortinas vacías protegen no solo al acusado, sino también su salario de las multas. Las matronas saben que sus firmas son llaves, como los fajos de hierro en el cinturón de la administradora del baño. El médico sabe que su tabla es la misma escalera al archivo, donde la jugosa leyenda se convierte en un espacio vacío. De este acuerdo cotidiano nace el nervio final. Los mitos alimentan a la multitud. Los documentos alimentan el orden. Cuando, al atardecer, el secretario cierra el cofre con los documentos, sabe perfectamente por qué la ciudad despertará sin multitudes a las puertas de la prisión. En los cuadernos de guardia se lee: se ha entregado ropa limpia, las puertas de los registros se mantuvieron cerradas, el informe de las matronas está sellado, se adjunta la tabla médica, se describen las pruebas, se avisa a los testigos, se limpian las descripciones corporales hasta obtener un léxico neutro. No es un poema, es un oficio. Y este oficio repite cada vez la misma fórmula sencilla. Mientras el cuerpo se mantiene alejado del papel de prueba, la ley está viva. En cuanto el cuerpo se convierte en escenario, la ley comienza a morir. El papel no le deja morir, no porque sea más noble que la multitud, sino porque respira más tiempo. A partir de ahí, a partir de papeles dispersos, se construye un puente por el que el tribunal pasa de las pasiones a la técnica. En las tierras alemanas de la segunda mitad del siglo XVI aparecen notas memorables urbanas para los jueces jóvenes, en las que se enumera directamente qué se considera prueba y qué se considera ruido. En estos cuadernos se recoge todo lo que hay que repetir de un caso a otro. Las cartas y los recibos de deuda son más fuertes que las señales. Los registros de los guardias sobre las rutas son más importantes que los relatos sobre cicatrices sospechosas. Los testimonios de dos testigos no relacionados son más sólidos que el jugoso relato de una vecina. Allí también se registra la nueva tarea del secretario: eliminar del acta las palabras que excitan pero no prueban, certificar con un sello las tablas médicas, prescribir que, en caso de examen inevitable, solo estén presentes matronas adultas bajo juramento, con la puerta cerrada, un paño limpio y una fórmula breve, sin exponer el cuerpo. El aburrido vocabulario se convierte en parte de la protección, como el borde de piedra alrededor de un pozo abierto. Más al norte, en las ciudades libres del imperio,
los libros de economía hablan el mismo idioma, solo que de forma más cruda. En los años en que los juicios convertían el tribunal en un espectáculo, aumentaban los gastos de las guardias nocturnas, porque la multitud vigilaba las puertas de la prisión. Aumentan los gastos en leña y aceite para las linternas. Se interrumpen los días de mercado y disminuyen los ingresos de las ferias. En los años en que la ciudad mantiene el proceso dentro de los formularios, los presupuestos son más ajustados, la guardia de las puertas vuelve a su horario habitual y los mercados abren a tiempo. La contabilidad no conoce la romanticidad, por lo que sus argumentos son más sólidos que los panfletos. Las líneas de gastos muestran lo cara que resulta la verdad fácil, extraída del cuerpo ajeno, y lo barata que es la verdad aburrida, recopilada a partir de objetos, rutas y voces coincidentes. Incluso allí donde el pánico tardío hace retroceder la tendencia general, los documentos dejan huellas. En las tierras franconianas y en las ciudades episcopales, a caballo entre los siglos XVI y XVII, estallan graves procesos con detenciones masivas. En ellos se vuelve a recurrir al cuerpo como prueba y las confesiones se obtienen mediante el dolor. Pero son precisamente estos mismos lugares los que, unos años más tarde, se convierten en fuente de refutaciones racionales. En 1631 aparece un libro escrito por un sacerdote que enumera por qué las confesiones obtenidas mediante el dolor son poco fiables y por qué las pruebas engendran mentiras. Las oficinas municipales no toman de allí un eslogan, sino un método. La prueba es una cadena de coincidencias, no un cuadro memorizado bajo tortura. A raíz de ello, en los registros se multiplican las anotaciones. El examen es solo a puerta cerrada. El informe está sellado. Se omiten los detalles físicos. La confesión se considera insuficiente sin objetos y testimonios. La línea francesa sigue su propio ritmo, pero en la misma dirección. La ordenanza de mediados del siglo XVI consolida la naturaleza escrita del proceso, y en las décadas siguientes, el procedimiento penal real consolida el carácter cerrado y documental del juicio. Sí, en ella convivirá un instrumento severo y aislado, el interrogatorio bajo tortura, que se convertirá en motivo de temor, pero al mismo tiempo crece la barrera práctica contra el espectáculo corporal. Los exámenes, alejados de la sala, en la corte. La prohibición de discutir la fisiología en los actos, un vocabulario neutral y la prohibición de la pictoricidad. Las decisiones parlamentarias de París de vez en cuando barren las pruebas que no conducen a un resultado fiable, porque cada una de estas verificaciones rompe el control. La plaza hierve, los mercados se agitan, la guardia se cansa, y al final, el caso se derrumba en la apelación. En las secas líneas de las decisiones no se lee humanismo, sino el instinto económico de la administración. En los Apeninos, los estatutos municipales funcionan de manera similar. En las grandes ciudades, donde la infraestructura de los baños ha sobrevivido a lo largo de los siglos, se asignan ventanas para mujeres, para las necesidades del tribunal, con una administradora, llaves
y una lista de contraindicaciones. Al mismo tiempo, los gremios de barberos y médicos reescriben sus estatutos para distinguir las lesiones laborales de las marcas supersticiosas. En muchos lugares, esto se presenta como una cuestión de honor. El profesional es responsable del vocabulario. Y allí donde el vocabulario se ha convertido en una costumbre, la escena deja de ser cómoda. El vecino deja de ver la marca en la cicatriz del tejedor, y el secretario la prueba en la quemadura del fogonero. Las mujeres profesionales, matronas, comadronas, curanderas, siguen trabajando en una red separada. Sus juramentos establecen 4 cosas sencillas: vestir y cubrir, no admitir a personas superfluas, no escribir con lenguaje excitante, distinguir entre enfermedad y marca. En la práctica, esto significa que la exploración, si es inevitable, comienza con un paño limpio, continúa con acciones técnicas breves y termina con un informe seco sellado. Sus nombres y remuneraciones se anotan en las estimaciones. Sus informes se guardan en cofres con sellos. Cuanto más se apoya la ciudad en esta red, más rápido se sofocan los intentos de convertir la sala en un teatro. No se trata de un ataque a la verdad, sino de un ataque a la forma en que se busca la verdad en la plaza. El Concilio General de principios del siglo XIII cortó en su día el camino del clero hacia las antiguas ordalías. Agua hirviendo, hierro al rojo vivo, juicios con agua. Siglos más tarde, un folleto impreso intentó recuperar la escena, ya con otro ropaje, como un examen sexualizado bajo la apariencia de una verificación. La respuesta resultó ser técnica. El procedimiento canónico romano, con sus 2 testimonios, pruebas materiales y escritas. Los códigos imperiales que limitaban la tortura y exigían pruebas. Las ordenanzas reales sobre la conservación de los actos. Los estatutos municipales con sus cortinas, comisiones femeninas y multas por pintoresquismo corporal. Los estatutos gremiales, que no permitían confundir las huellas artesanales con las marcas. Ninguno de estos actos era heroico por sí mismo, pero juntos construían una presa que impedía que el espectáculo se derramara en la sala. La multitud, la predicación y los funcionarios de base intentaban romper esta barrera una y otra vez. En los registros se conservan los puntos conflictivos. Cuando la guardia jugaba con la multitud, cuando el escribano dejaba en el acta un vocabulario excitante, cuando la prueba se realizaba a las puertas de la bañera, cuando la inspección se convertía en una lección para los curiosos. Pero también se pueden leer las correcciones. Destituido por violar las normas de decoro, multado por prueba pública, introducido un nuevo formulario sin descripciones físicas, asignadas horas específicas, ordenado mantener una reserva de paños limpios y cortinas portátiles, ordenado llevar un registro de acceso. Estas costuras hicieron que el papel fuera resistente. Aprendió de los fracasos. El libro impreso, famoso por ser un martillo, siguió siendo una luz para la imaginación. Se citaba en los mercados y en las tabernas, pero no se aceptaba como ley
en el ayuntamiento cuando se trataba de procedimientos. La ley vivía en los códigos, los estatutos, los reglamentos penales y los formularios, donde no se tiene en cuenta la pasión, sino las coincidencias. Cuando se recuerda esto, la historia pierde brillo, pero adquiere forma. En los protocolos no se oye el estruendo, sino el chirrido de las cerraduras y el susurro del papel. La puerta cerrada del interrogatorio. La anotación de que al acusado se le vistió con ropa limpia. La nota de que estaban presentes matronas adultas. La tabla médica de síntomas. Los informes sellados. Las cosas enumeradas. Las cartas. Y las rutas. Los recibos de los testigos. Una breve línea final, sin pitoresquismo y con pruebas. Así es la victoria que no se ve desde la plaza. A principios del siglo XVII, cuando las pasiones de la época sumen a las ciudades en el calor o en el frío, es precisamente esta técnica del papel la que sufre altibajos. Allí donde es débil, la escena vuelve a entrar por la puerta y la ciudad paga con disturbios, gastos y agravios. Allí donde se ha convertido en una costumbre, el cuerpo permanece tras la cortina. El reconocimiento no sustituye a los objetos y la verdad se reúne por partes, como una mesa sobre la que se coloca un libro pesado. Patas, travesaños, astillas, clavos. El predicador con su folleto puede ganar la plaza, pero pierde el cofre con los documentos. Y cuando por las tardes el secretario vuelve a cerrar ese cofre, sabe perfectamente por qué por la mañana no habrá multitudes a las puertas de la prisión. Porque el mito del ritual como verdad queda extinguido por un documento en el que el procedimiento y las pruebas son el único fuego que el tribunal puede mantener.